Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar continuidad a la siguiente sesión, a la siguiente ponencia. Como siempre, vamos un poquito con retraso y en los congresos como en la tele el tiempo es oro. Agradecer en primer lugar a la Sociedad Española de Nefrología y a los organizadores del congreso porque consideramos que es una brillante idea el contenido de esta ponencia. No le voy a quitar tiempo al ponente ni a quitarle ninguna idea ni ninguna diapositiva, porque yo creo que la mejor presentación ha sido la mesa anterior. Creo que casi nunca habíamos oído en un congreso tanto a hablar de función renal residual a la gente que se dedica a la hemodiálisis. Así que, sin más, os voy a presentar, para los que no le conocéis, al doctor Suárez, a Miguel Ángel Suárez, nefrólogo, jefe de sección del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, con el que me une una gran trayectoria. Tuve la suerte de compartir su ciclo formativo en el Hospital de Cáceres y hemos trabajado mucho y muy a gusto, codo con codo. Es un entusiasta y es un gran conocedor de la hemodiálisis incremental y por ello de la función renal residual, en lo que se basa la misma, promotor del estudio DIPI, que es el único que está en marcha para valorar el inicio con una sola sesión de hemodiálisis por semana para pacientes incidentes, y seguro que si todavía no estábamos convencidos de la importancia que tiene la función renal residual para todos los pacientes, independientemente de su modalidad de tratamiento, él nos va a convencer. Cuando quieras, Miguel. Bueno, gracias, Javier, por tus palabras, gracias a la invitación y poder veniros a contar un poco mi experiencia y qué es lo que yo creo en mi día a día, en mi unidad o en mi pequeñita unidad de hemodiálisis. Y bueno, arrancamos y esperemos que os guste. Si notáis nervios, no estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente. La pregunta que me hicieron es si la función renal residual juega un papel importante en la hemodiálisis. Planteé la presentación con 5 puntos, a ver si tenemos una definición, qué acciones es lo que realiza esta función residual, para qué objetivo, si podemos medirla realmente y qué medidas, muy resumidamente, tenemos para poderla preservar. Realmente una definición no existe, no sabemos qué es una función renal residual como tal. Lo que sí sabemos es que nuestros pacientes en hemodiálisis, muchos de ellos, como recoge en este trabajo de Vilar, casi un 80% o casi un 85% inician con una función renal residual. Si nos vamos a datos del registro americano, vemos que el filtrado glomerular estimado medio de inicio en el 2016 son 9,7, nada despreciable, como veremos a posterior, y en el 2010 fue de 10,4, considerando en muchos estudios el paciente anúrico cuando la función glomerular estimada, olvidándonos de la otra parte que hace el riñón, está por debajo de 1. Está claro, y este concepto, como hemos visto anteriormente en la mesa, que yo creo que poco tengo que decir, está muy fuertemente arraigado en la diálisis peritoneal. Sabemos que la caída de la función renal residual, de ellos hemos aprendido que la caída de función renal residual conlleva un mayor riesgo de muerte que la caída en aclaramiento de molécula pequeña. En este sentido, y vuelvo otra vez a la sesión anterior, nos decían que debíamos de empezar por DP. Ciertamente, el inicio de la diálisis peritoneal, los primeros años, es superior a la hemodiálisis y probablemente tenga mucho que ver con el mantenimiento que tiene la función renal residual. Y que en hemodiálisis, durante mucho tiempo, yo creo que ha sido el gran olvidado y no hemos establecido un mecanismo para que esta función renal residual se mantenga en el tiempo. Eso hace que en hemodiálisis la caída mensual de filtrado glomerular estimado sea mucho más rápida que en diálisis peritoneal. Sin embargo, desde el 2015, que ya han pasado muchos años, en las CADOKIS nos dicen que debemos de tener como objetivo fundamental el mantenimiento de la función renal residual en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque tiene una gran correlación con la mortalidad y que un NKRU, que es la fórmula con la que nos piden que midamos esa función residual, de 3 mililitros minutos equivale a un volumen
semanal para el estándar KTV objetivo que nos proponen, que sea mínimo de 2.1, aconsejable de 2.3. Esto abre la puerta a modalidades como la hemodiálisis incremental, dado que la función renal residual puede compensar semanalmente el objetivo que debemos de buscar con hemodiálisis. Una vez que hemos hablado de la definición, yo creo que debemos decir que la función renal residual está 24 horas al día, 7 días a la semana y que nos permite un aclaramiento residual de soluto y un control de volumen diario. Creo que esta diapositiva ya salió también en la mesa anterior, ¿no? Sabemos desde 1990 que aparece el primer artículo y a posteriori aparecen todos los artículos que probablemente conozcáis que correlacionan la función renal residual con la mejora de calidad de vida o la mortalidad del paciente, que una caída en la función renal residual nos llevaría a una menor eliminación de toxinas diferentes a la urea, unidas a proteínas o de más alto peso molecular, que se correlacionan con inflamación, con malnutrición, ¿de acuerdo? Un peor control del volumen circulante o un peor control del sodio total que podemos manejar y, por lo tanto, una hipervolemia crónica que nos llevaría a mayor patología cardíaca, ¿de acuerdo? Y una menor acciones endocrinas al perder la función del riñón. En definitiva, se transformaría en una pérdida de calidad de vida y de mortalidad en el paciente o de supervivencia en el paciente en diálisis, que son los dos objetivos que siempre debemos de buscar con cualquier terapia. Voy a coger una botellita. Perdón. Y es que la función del riñón nunca va a poder ser compensada a través de técnicas dialíticas. Conseguiremos una parte, compensar una parte, pero perdemos otra parte fundamental del riñón, que es su capacidad excretora y la capacidad de eliminar, o secretora, la capacidad de eliminar una serie de toxinas que no son dializadas. Como vemos en este trabajo, que yo creo que es importante, a mí me abrió mucho los ojos, escogen pacientes del estudio EMO en el que consideran que la función renal residual que mantienen es ya despreciable, es decir, cuando está por encima de 1,5 mililitros minuto, esos pacientes no entrarían en el estudio, pero entre 0 y 1,5 sí que entran en el estudio. Y deciden medir 8 toxinas que ellos llaman no urea, ¿de acuerdo? Y compararla entre el paciente anúrico y el que mantiene una función renal despreciable. Y compararlo a su vez con un incremento de un KTV de 1 contra 1,7. Lo que encuentran es que el paciente que mantiene esa función renal residual supuestamente despreciable tiene en 7 de ellas menos nivel sanguíneo y que cuando aumentamos la dosis de diálisis, 4 de ellas siguen estando mucho más bajas en sangre que en los pacientes anúricos. Por lo tanto, la función renal residual tiene más acciones o tiene acciones más allá del aclaramiento de soluto de pequeño peso. Y al año consideran o concluyen en el estudio que preservar esta función renal residual despreciable nos reduce el riesgo de muerte y el riesgo de evento cardíaco o de muerte cardiovascular. Probablemente porque todas estas toxinas, aunque como comentaban también en la mesa anterior, no disponemos en hemodiálisis de grandes estudios que nos den datos, de grandes evidencias, en este metaanálisis se recoge toda la evidencia que hay, sobre todo de estudios retrospectivos o observacionales o de baja potencia, de la relación entre el nivel de P-cresol en sangre y del sulfato hidroxidol, ¿de acuerdo? En el paciente renal crónico en cuanto a la mortalidad. Y obtienen, y terminan concluyendo que a mayor nivel, mayor probabilidad de muerte, sobre todo con el P-cresol, por causa cardiovascular. De hecho, hay estudios, que lo he traído un poco por explicar de dónde venían, pero no me voy a entretener porque creo que no voy bien de tiempo,
Hay estudios como este en el que se intenta bajar el nivel de estas toxinas que llamaban no ureas en el anterior trabajo a través de acciones por la vía oral, cuando tenemos la función renal residual que nos permitiría mantenerlas todavía más bajas. En este caso, a 90 días, que es un placebo doble ciego, dan una capsulita con lactobacilo y enzimas proteolíticas, dado que estas toxinas unidas a proteínas parten en su mayoría de la flora intestinal, y ven a los 90 días como el nivel de estas toxinas son mucho más bajos en el paciente que ha recibido este tratamiento, y cómo ello, frente a placebo, y cómo ello supone una mejora en el paciente renal en cuanto a su calidad de vida y a su capacidad intelectual. Pero además, en este trabajo que hablábamos de la función renal residual despreciable, también encuentran que la ultrafiltración es mucho menor. Antes hemos estado hablando del estado congestivo, de cómo manejarlo, y manteniendo la función renal residual vamos a conseguir unas tasas de ultrafiltraciones probablemente mucho más bajas, que nos permitan, porque ya conocemos de estudios anteriores, aunque vuelven a ser de poca o de evidencia baja por ser observacionales o post-hoc, ¿de acuerdo?, que tasas de ultrafiltración en nuestros pacientes por encima de 10-13 mililitros hora kilo nos va a suponer aumentar el riesgo cardíaco. Todo esto porque vamos a mantener una hipervolemia crónica, ¿de acuerdo?, que se ha correlacionado fuertemente con la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la insuficiencia cardíaca. Todos conocemos, creo, el término del stunning cardíaco, ¿de acuerdo? Es decir, ratios rápidos de ultrafiltración que hacen que baje mucho el volumen intravascular, nos llevan a un sufrimiento cardíaco que probablemente nos lleve a una mayor mortalidad dentro de nuestros pacientes. Si nos vamos a la hemodiálisis infrecuente que hemos hablado, podríamos pensar, si la tasa de ultrafiltración depende de lo que tanto se ha insistido antes, que es el periodo interdiálisis, y en nuestro caso, por nuestra experiencia, que dializamos con una sesión a la semana, al inicio deberíamos de pensar que la ganancia de peso debe de ser elevadísima entre una sesión y otra. Y por lo tanto, el tiempo en el que debemos quitarlo nos llevaría a tasas de ultrafiltraciones por encima de 10. En este estudio se recogen los datos de más de 1000 pacientes, ¿de acuerdo?, que inician con 2 sesiones o menos a la semana, y vemos que, porque mantienen un KRU por encima de 5, ¿de acuerdo?, y un volumen por encima de 1000, que son otros 2 puntos de corte que ponen, y vemos que la mayoría de los pacientes que tenemos en el estudio tienen tasas de ultrafiltración por debajo de 10. Además, correlacionan las tasas de ultrafiltraciones altas con un mayor riesgo de pérdida de función renal residual, ¿de acuerdo?, y de mayor mortalidad. Cuando establecemos en el estudio un punto control con el KRU y el volumen de orina, ven que ese mayor riesgo de mortalidad por una tasa de ultrafiltración por encima de 10 se ve parcialmente compensado por la presencia en esos pacientes de un KRU por encima de 5 o un volumen de orina por encima de 1000 mililitros en 24 horas. Por lo tanto, parece que la hemodiálisis incremental no aumenta las ganancias, ¿vale? En nuestra experiencia, tanto de Javier como mía, que vemos que en los últimos 9-10 años, unos 66 pacientes se han dializado o han iniciado con una sesión por semana. Hablamos de que hemos hecho un total de 2.132 sesiones y hemos encontrado que las tasas de ultrafiltración que tenemos durante este periodo de una sesión semana, como veis, no superan, teniendo en cuenta la desviación, los 7 mililitros kilos hora. Y aplicamos el BCM, en este caso yo no he traído el CA125, que también me sale en unos niveles aceptables, ¿de acuerdo? El control a través de BCM conseguimos que no supere ese 15% de control del porcentaje de CV, también muy relacionado con una mayor mortalidad. Por lo tanto, queda claro que mantener la función renal residual en diferentes trabajos nos va a ayudar a aumentar la supervivencia de nuestros pacientes, a reducir su nivel de inflamación, en este caso medido a través de PCR e interleuquina 6, y por ello
una menor dosis de EPO, que sabemos que a mayores dosis de EPO, al final lo que nos está hablando es que debajo hay una mayor inflamación, ¿de acuerdo? Y eso es un mayor riesgo de mortalidad. Y el segundo objetivo es, de todo tratamiento, la calidad de vida. Pues vemos en este trabajo que también recoge la función cognitiva de pacientes con función renal residual frente a anúrico y de calidad de vida, cómo mejora tanto la calidad de vida como la capacidad intelectual del paciente que mantiene función renal residual durante su tratamiento en hemodiálisis. Todo esto nos llevaría a pensar si debemos empezar la diálisis antes de forma incremental para iniciar ese tratamiento con unos filtros glomerulares más altos o con un volumen de orina más alto. Pues en este trabajo de Kalanta, publicado, si no recuerdo mal, en la NDT, se recogen más de casi 5.000 pacientes, aunque es retrospectivo, ¿de acuerdo? 5.000 pacientes que inician diálisis con una función renal residual y lo establecen en diferentes cuartiles de evolución y establecen el rango de caída en un periodo de 1 año, ¿de acuerdo? Ellos determinan que el inicio con un filtrado glomerular más alto conlleva un mayor riesgo de una pérdida acelerada de función renal residual. Y esa pérdida más acelerada de la función renal residual nos lleva a una mayor mortalidad. Por lo tanto, el inicio de diálisis pronto o el early, pues no estaría indicado. Evidentemente, si queremos contar con la función renal residual, debemos de contar con su capacidad de medición. No tenemos grandes fórmulas que nos permitan establecer cuál es el filtrado real. No podemos entrar la inulina a nuestros pacientes en hemodiálisis, debemos estimarla. La fórmula que más utilizamos o que las guías más nos indican son las basadas en la urea, pero debemos de saber que tenemos un riesgo de error de casi el 4/5 para 3 sesiones por semana, pero que cuando estas sesiones son infrecuentes, están en 1 o 2 ese bote de urea entre una sesión y otras más altas, y el riesgo que tenemos de sobreestimar la función renal residual crece. Por lo tanto, debemos de corregir las fórmulas que tenemos, ¿de acuerdo? Porque esta R que nos habla de ese periodo de recogida de orina y del periodo interdiálisis no es lo mismo para pacientes que están en 3 veces por semana que para una. Ya están saliendo las primeras correcciones que nos permiten disminuir ese riesgo de sobreestimación de la función renal residual. Y yo creo que hay una parte importante que le decimos también a la empresa. Nuestros sistemas de gestión, por lo menos los que nosotros conocemos, no disponemos de fórmulas para calcular esa función renal residual e incluirlas en nuestros pacientes. Yo funciono con un Excel, que creo que hay gente que me pudo corregir en su tiempo y que validamos a través de lo que indican las CADOKI a través del Solute Solver, ¿de acuerdo? Pero que, gracias a Casino, también disponemos en la literatura europea a través del SPIDI, con fórmulas en las que, introduciendo varios parámetros, conseguimos calcular con las correcciones de la R que hablamos anteriormente la función renal residual y la dosis de hemodiálisis que deberíamos en la infrecuente dar semanalmente. Como medida, podríamos dar una sesión, creo que solo de las medidas encaminadas a mantener la función renal residual. Sabemos que los IECA, aunque la evidencia no es fuerte, nos pueden ayudar a mantenerlo. Está claro que la biocompatibilidad de la técnica nos va a ayudar. Está también claro y fuertemente asociado el inicio de incremental. La hemodiálisis incremental preserva la función renal residual. Hay trabajos como el de Teruel que nos lo han demostrado, ¿de acuerdo? Y lo que sí sabemos es que hay acciones deleterias como es la tasa de ultrafiltración, ¿de acuerdo? O el uso de ciertos fármacos. De hecho, cuando buscamos qué técnica de diálisis nos puede mantener más la función renal residual, todas tienen algo en común, el agua ultrapura y la alta biocompatibilidad.
Y en cuanto a la... Creo que este trabajo resume mucho el hecho de que la hemodiálisis diaria nocturna vaya en contra de la función renal residual y la incremental puede ayudar. En este trabajo, que solo son 30 pacientes, lo que hacen es medir la perfusión renal justo antes del inicio de la diálisis, a las 3 horas de la diálisis y a los 15 minutos posterior a la diálisis. Lo que encuentran es una caída de perfusión renal, ¿de acuerdo?, que solo se ve mitigada por el hecho de dializar con líquido de 35,5, ¿de acuerdo? Pero se produce en cada sesión que se realiza una isquemia distal que favorece el stunning cardíaco y la isquemia distal renal y, por lo tanto, la pérdida de función renal residual, y que se ve agravada por altas tasas de ultrafiltración. Como conclusión, deciros que para mí la función renal residual, que es mi día a día, es imprescindible para pautar la diálisis a mis pacientes. Creo que nos ayuda al equilibrio tanto de líquidos como de eliminación de toxinas urémicas no dializables. Creo que mantiene o desempeña un papel fundamental en las funciones endocrinas y que todo ello nos lleva a un mejor estado nutricional y una menor mortalidad de nuestros pacientes. Creo que de aquí debemos de sacar que debemos de reevaluar la importancia de la función renal residual y establecer pautas para mantenerla y, sin duda alguna, para personalizar el tratamiento. Creo que acabamos. Me queda una diapositiva que era actualmente y en breve dispondremos de muchos datos, yo creo, sobre la hemodiálisis incremental y espero que el esfuerzo que hemos mantenido Javier y yo durante estos años aclaren más cosas. Creo que sin duda no hay progreso y que sin esfuerzo no se llega. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que disponemos de 4 minutos, nos pasaríamos 5, que es un poco lo que la otra mesa nos ha casi quitado. Así que os animo a que en estos 4 minutos seáis vosotros los que hagáis alguna pregunta, algún comentario, alguna consideración. Sí, cómo no. Kiko, adelante. Muchas gracias, me ha encantado la exposición. Una pregunta, ¿cuál sería tu recomendación en estos pacientes que haces una sesión a la semana? ¿Cuál sería tu prescripción de diálisis para conseguir mantener esta diuresis residual consiguiendo la máxima depuración? ¿O qué es lo que te buscas con esta sesión en un día a la semana? A ver, yo creo que lo fundamental para mantener una sesión a la semana es estar muy pendiente de no entrar en dos conceptos, que es una sobrecarga crónica del paciente en volumen y una infradiálisis que nos lleve a una malnutrición o un estado inflamatorio elevado. Evidentemente, debemos de medir con mucha frecuencia, yo lo hago mensualmente, tanto BCM como una recogida de orina de 24 horas. Con ello establezco una serie de límites donde lo puedo mantener dentro de una sesión semana, generalmente con KRUs por encima de 4. ¿De acuerdo? Y intentando llegar a un estándar KTV de 1.9, 2, porque llegar a más a mí me ha resultado imposible. Lo que he visto con el BCM es que el estado nutricional de estos pacientes no cae y que el estado volumétrico no tenga un ECV por encima de 15. Cuando en esos controles empieza a subir el estado de hidratación o no llego a un buen control del fósforo o la anemia, es cuando paso a 2 sesiones por semana. No sé si he respondido. ¿Sí? Bueno, yo he visto la parte final de la presentación. Ahora acabas de decir que con el BCM, claro, el BCM tienes un inconveniente grave y es que no discriminas de líquido intersticial de líquido intravascular. Entonces, el líquido intersticial lo que tiene es que te permite modificar algo tan importante como puede ser el aumento del agente osmótico que habitualmente utilizas, que es el sodio. Y ahora en el americano se ha planteado de que tenemos que empezar a medir mucho más el sodio antes de diálisis, porque no todas las ultrafiltraciones son iguales
y no todos los movimientos del intersticio al vaso son de la misma manera. Esa es Sí, creo que quizás porque te he visto entrar, y como nos conocemos me he fijado, entonces intentamos controlarlo con el CA125, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que yo, y creo que Javier tiene la misma experiencia, las ultrafiltraciones en los pacientes que están en una vez por semana raramente pasan del kilo por sesión y muchos de ellos están en 200, 300 o incluso te vienen con pesos por debajo. Es decir, bailan medio kilo abajo, medio kilo arriba, ¿vale? Entonces, probablemente esa ultrafiltración que hablaban en la mesa anterior, lenta, ¿no?, que te permita ese refilling, lo tienes ganado con la incremental de forma, digamos, natural. Hola, María Isabel Martínez, Quirón, Coruña. A propósito de lo que decías del incremental, estos pacientes que te vienen por debajo o que te traen, sí, sobre todo los que te vienen por debajo, ¿tú les bajas el peso? ¿O ahora que tenemos máquinas que te permiten ultrafiltración cero, los dejas en ultrafiltración cero? Lo dejo en ultrafiltración cero. A mí me gustaría hacer simplemente 2 comentarios para finalizar. No sé si me los puedo permitir o no, pero bueno, lo voy a intentar. Creo que estamos, o probablemente debamos de estar en un momento de algunos cambios, y en la hemodiálisis yo creo que deberíamos de incluir un cambio conceptual, que es que el paciente necesita dializarse de todas las maneras posibles, bien con la hemodiálisis o bien con el aclaramiento renal. Es decir, nosotros debemos de incluir el aclaramiento renal en la dosis de hemodiálisis. Con las plataformas de las que disponemos, con la Solute Solver, que está en Urea Kinetic, nos permite calcular la dosis estándar KTV, el equilibrado, el aclaramiento renal continuo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahora disponemos de herramientas para hacer un cálculo preciso de si el paciente está siendo bien depurado. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es un comentario que he estado con la sesión anterior. Es muy difícil quitar el líquido del intersticio, no el del vaso. Bien. Una de las cosas que estamos nosotros trabajando últimamente es medir la función, no solo la mal llamada función glomerular, estimada por el KRU, que yo creo que es un marcador nefasto, sino un poco también de marcadores tubulares. Hay una cosa que llama mucho la atención, que es la nada despreciable excreción de sodio que tienen estos pacientes. Ojo, excreción de sodio diaria, que multiplicada por 7 días, nos podemos ir en torno a unos 100 miliequivalentes litro por día a cerca de 700 miliequivalentes litro. Eso, y es verdad que no debemos de abusar, pero es una pequeña herramienta que nos permite a lo mejor a estos pacientes ponerles una conductividad casi equilibrada, porque no necesitamos hacerles ya el más difícil todavía, que es quitarle volumen cuando no tienen volumen y quitarle sodio porque han ganado sodio, ¿no? Entonces, yo creo que la función renal residual es una herramienta más que le permite al paciente aclararse de solutos y al médico manejar a estos pacientes que en ocasiones son muy complejos. Por mi parte, felicitar al ponente y agradeceros a todos vuestra presencia.